Bueno, ahora vamos a empezar con la actividad de historia. Vas a colocar en tu cuaderno la fecha de hoy, 22 de septiembre. Y vamos a colocar como título bloque 1, tema México al término de la Guerra de Independencia, pero como subtema vamos a hablar de las causas de independencia. Como vamos a hablar de qué sucedió antes del movimiento de independencia, precisamente por eso voy a dejar al final qué fue lo que sucedió en el momento de independencia, o que lo que vamos a hablar aquí es sobre qué sucedió antes del grito de independencia que lo dio el cura Hidalgo en una madrugada del 16 de septiembre. Por lo que pues vamos a hacer un esquema, o sea, no quiero que escribamos mucho, sino que tomemos o seleccionemos la información más importante para que podamos estudiar, dado que esta información la vas a ocupar también para hacer un escrito en español, porque en sí pues todas las temáticas pues van relacionadas, y como en español estamos viendo adverbios de tiempo, cómo recabar información, frases que indican consecuencias y causas, pues aquí tenemos pues un ejemplo de cómo vamos a hablar acerca de las causas de un movimiento tan importante como fue el de la independencia. Pues como primero vamos a ubicarnos en nuestra libreta, en la parte media vamos a poner que México fue conquistado por España. ¿Qué quiero decir con conquistado por España? Pues que en realidad México no se llamaba México, estaba, digamos que, pues siendo una especie de región en América, en la que se encontraban asentados muchos grupos de diferente etnia, o diferentes culturas que no hablaban el español, eran politeístas, tenían costumbres muy diferentes a las de España, que pues era una especie de, o más bien era un país que se encontraba en un momento en el que necesitaba encontrar maneras de solventar pues sus deudas, solventar también pues problemas internos en el país. Por lo tanto, se dio esto de la conquista de México gracias a muchas otras circunstancias. Y dado a esta circunstancia de que España conquista México, pues entonces también tenemos que hablar qué era lo que pasó en esos tiempos en España. Yo me voy a ubicar en 1808, cuando España fue invadida por Francia en este año. Como tú puedes ver también digamos que en Europa, a pesar de que ya había pues sistemas de organización a través de naciones, por ejemplo España, Francia, etcétera, etcétera, pues entre ellos había muchas riñas, sobre todo por el territorio. Y en ese tiempo existía un chico que era muy bueno para la guerra y para conquistar territorio, que era Napoleón Bonaparte. Él invade España en 1808, y entonces él provocó que precisamente en México, que era en ese entonces Nueva España, provocó que hubiera mucho desconcierto, descontrol, pues una especie de inestabilidad. Y esto lo voy a unir con Nueva España. Eso fue lo que pasó aquí. Después de casi 300 y tantos años, porque esto de la conquista sucedió en 1521, cuando un chico de España que se llamaba Hernán Cortés, no sé si lo recuerdes, pues digamos que conquistó una de las ciudades más importantes
de esta región de México, que fue la ciudad de... Ay, tengo algo aquí. Pues fue la caída de Tenochtitlán. Y eso fue, te digo, en 1521. Y pasaron, pues mira cuántos años, como 300, para que España sufriera este golpe. O sea que fueron 300 años de esclavitud de los grupos indígenas, del abandono, del saqueo, y principalmente pues todo esto pues generó que pues muchos países diferentes a España pues quisieran pues una parte de esa gran riqueza que tenía América. Entonces aquí en Nueva España digamos que se instauró una especie de gobierno, por lo tanto gobernaba un virrey. El virrey era nombrado directamente por el rey que vivía en España. Porque digamos que España está al otro lado del Atlántico, de uno de los mares más grandes de nuestro planeta. Por lo tanto, pues que estuviera el rey en dos lugares y que viera cómo organizaban sus tierras, pues era muy difícil. Por lo tanto, el rey se quedaba en España y el virrey estaba en Nueva España, o sea, en México, organizando todas sus actividades. Y después de eso, pues digamos que con todo esto desconcierto y este tipo de inestabilidad, pues también fue, digamos que alimentado porque un virrey, igualmente en 1808, fue detenido. Un virrey, voy a escribir su nombre, Iturrigaray, porque él estaba conspirando, digamos, estaba en contra de la persona que lo había nombrado como el que iba a gobernar Nueva España. Conspirador contra el rey. Y por esa razón fue que lo encarcelaron. Y en ese tiempo, pues digamos que había muchos, o más bien la iglesia también tenía muchísima influencia acerca de lo que sucedía en México, o bueno, lo que sucedía en las altas esferas del poder. Por lo tanto, junto con varios, digamos, gente de dinero, gente que tenía negocios, pues lograron aprenderlo o detenerlo. Y eso también generó, pues igual, muchísima inestabilidad. Digamos que también hizo que tuviera mucha incertidumbre, porque si ya alguien podría desafiar el poder del rey, pues entonces ya América podía mandarse sola, ¿no? Hasta cierto punto. Voy a poner aquí ambiente de incertidumbre, inestabilidad, chismes, etc. Y con esto sería como que nuestro primer acercamiento hacia el movimiento de independencia. Enseguida lo que voy a poner es quiénes fueron los que participaron en este movimiento. Y lo vamos a colocar en esta esfera, o bueno, con este espacio que nos queda en blanco, para poder nombrar pues a don Miguel Hidalgo y a otros personajes importantes.